Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Red Latinoamericana de Genética Humana, le damos la bienvenida al simposio de redes colaborativas en investigación para la genética humana y médica, con cuatro excelentes conferencistas, simposistas que nos van a acompañar en el día de hoy. A manera de introducción, quiero comentar algunos elementos que pueden ser enriquecedores para el simposio. Como ustedes ven acá, era el panorama de las publicaciones de Latinoamérica en la última centuria y vemos de una manera muy interesante la forma como las publicaciones en genética en Latinoamérica empiezan a tener un auge, un impacto muy llamativo desde el inicio de este siglo. Cuando colocamos genética en Latinoamérica en PubMed, vemos que se da un crecimiento muy acelerado, sobre todo después de la última década del siglo pasado, y vemos cómo esta actividad se ha venido renovando y actualizando con un mayor vigor. Quizás uno de los hallazgos interesantes bibliográficos que podemos ver acá es una reunión que se dio, una de las primeras nodos, hablando de genoma humano, que se dio aquí en Latinoamérica desde el año 1992, y si ustedes ven ahí la gráfica, podemos ver que posiblemente de manera histórica fue un hito interesante porque se vio un crecimiento mucho mayor de estas publicaciones. Desde el punto de vista bibliométrico, observamos a Brasil como el país número 3 en publicaciones en genética, no solamente en su número, sino en su impacto, también ocupando el número 13. Y desde el punto de vista de región, observamos que Latinoamérica es la quinta región a nivel mundial que más publica en genética. Desde el punto de vista ya local, observamos a Brasil como el país que más publicaciones tiene para el año 2000, hasta el año 2019, en un periodo de 20 años de análisis, seguido por México, Argentina, Chile y Colombia. Y si lo correlacionamos con la forma como se publica, no solamente en genética, sino en todas las ciencias del conocimiento, visto por Web of Science, observamos el mismo patrón: Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. Y esto guarda algo de correlación, por ejemplo, con el último ranking de innovación que pone en Latinoamérica a Chile, México, Costa Rica y Brasil como los países más innovadores o las economías más innovadoras. También algo muy interesante de este documento es que hay algunos países que no alcanzan a estar en este top que les muestro en este momento, que es un top interesante porque si ustedes se dan cuenta, la aparición de la innovación de nuestros países latinoamericanos está desde el top 60 en adelante. Sí hay unos ejercicios muy interesantes y muy bonitos con relación a una relación positiva, por así decirlo, entre innovación y desarrollo. Casos, por ejemplo, el de Brasil, casos, por ejemplo, el de Perú para el año 2021. Y esto nos lleva también a pensar en la manera como estamos participando nosotros en la generación de conocimiento y la generación de innovación. Eh, los, los clústeres de ciencia y tecnología más importantes definitivamente se encuentran en el hemisferio occidental, en el hemisferio norte. Sin embargo, observamos que para Latinoamérica, en el puesto 66, encontramos a Sao Paulo como uno de los polos importantes de desarrollo en el top 100 de este ranking de ciencia y tecnología en innovación. Probablemente nosotros ya sepamos algo de las respuestas de por qué no estaríamos rankeados de una mejor manera. Algo muy importante y básicamente tiene que ver con elementos económicos en este algoritmo de manejo, y es que la inequidad es uno de los elementos o comunes denominadores en nuestras poblaciones latinoamericanas, haciendo que definitivamente la inversión en investigación requiera un reanálisis profundo para poder mejorar estos indicadores. ¿En qué publicamos en Latinoamérica o cuáles son nuestras redes de aplicación hacia las ciencias? Un nodo muy grande lo pueden observar en verde en ciencias biomédicas, también seguido por una parte importante como el nodo negro de materiales y el nodo rojo de ciencias clínicas. Sin embargo, hay una vasta
cantidad y enriquecedora cantidad de elementos de publicaciones que emergen desde nuestros países y esto hay que seguirlo incentivando. ¿En qué publicamos y cuál es la cantidad de publicaciones que nosotros tenemos como latinoamericanos? Si ustedes observan, en genética y en filogenética, en genomas y en filogenética, se comporta estos ítems de una manera muy similar con otros, como por ejemplo el área forestal, la entomología, la zoología y la ecología, abarcando más o menos el 2.5% de los artículos que salen en cada uno de nuestros países. Y aquí hay algo muy interesante de este análisis, que es el Global Research Report en Latinoamérica, y es el hecho que, aunque hay una gran cantidad de publicaciones y ya se han venido incrementando en los últimos años, se observa que hay una preocupación con relación a la colaboración entre los investigadores de Latinoamérica con latinoamericanos. Estos índices pueden mejorarse con el tiempo, y a pesar de que tenemos muy buenas alianzas con otros países, por ejemplo, Estados Unidos, España, Brasil, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y China, son los que más publican con latinoamericanos, tenemos que seguir incentivando la investigación también interna. En bioinformática se ha hecho un análisis muy bonito desde el punto de vista cienciométrico y observamos una muy enriquecedora comunicación y redes establecidas con Brasil, quizás es el nodo más importante en Latinoamérica, trabajando muy de la mano con México, con Argentina, con Chile, algo más con Colombia, pero otra vez nos llama la atención el hecho que el número de publicaciones debería ser mayor y con mayor impacto. En eso, obviamente, todas las sociedades están trabajando de una manera muy juiciosa y muy colaborativa. Ejemplos interesantes de formas como se han venido trabajando las redes colaborativas las ha presentado Brasil. Y también otros ejemplos, por mencionar uno, de la formación de un consenso para vigilancia de efectos congénitos en el marco de un congreso muy importante mundial que se dio en Bogotá hacia más o menos 2 años atrás. También se ha trabajado mucho de forma colaborativa con diferentes países para tratar de establecer la arquitectura genética o genómica para algunas patologías, como el caso del cáncer, en este caso mutaciones para BRCA1 y BRCA2, y la presencia de mutaciones recurrentes en nuestras poblaciones, o también los ejemplos que más adelante el doctor Giuliani les va a explicar con relación a cómo se ha dado el crecimiento colaborativo para el desarrollo de la organización neonatal en nuestro continente o subcontinente. Ejercicios también interesantes se han dado en el área de los errores innatos de la inmunidad o las inmunodeficiencias primarias. Y básicamente existen una serie de retos y desafíos que como latinoamericanos tenemos que sacar adelante para ver una mayor potencia y una mayor aceleración en nuestros procesos de investigación y desarrollo e innovación. RELAC es una asociación que surge en el año 1996 con algunos propósitos, como es el de propiciar los vínculos entre los genetistas humanos y médicos, fomentar la cooperación científica y técnica entre sus miembros y mejorar el intercambio de habilidades y conocimientos en genética humana en países latinoamericanos para potenciar las redes presentes. En este simposio van a participar unos representantes muy interesantes de la vida investigativa latinoamericana y cómo ellos, con su ejemplo, nos han mostrado la manera útil, práctica y rápida de hacer redes y trabajar tratando de cerrar las brechas en investigación en nuestros países. Vamos a iniciar con el doctor José Luis Franco. Él es médico investigador de la Universidad de Antioquia. Posteriormente pasaremos a hablar con la doctora Andrea Sabina Llera, bioquímica y farmacéutica de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente estará con nosotros la doctora Denise Cavalcanti, médica graduada en la Universidad Federal de Paraíba y médica genetista también. Y finalmente vamos a terminar con el doctor Roberto Giuliani, profesor del Departamento de Genética de la Universidad Río Grande do Sul y jefe del Departamento de Genética Médica de Clínicas de Puerto Rico. Entonces, sin más, les damos un caluroso saludo a ellos y un agradecimiento
por participar en este simposio. De parte de RELAC, muchísimas gracias. Al finalizar, vamos a tener una ronda de preguntas, una mesa redonda, donde están invitados a participar con sus preguntas. Gracias. Doctor José Luis Franco, por favor. Pedimos excusas, sobre todo al doctor Franco, porque me salté en la presentación. Mil excusas. No sé si pudiésemos continuar con la doctora Yera mientras mejoramos el tema técnico. Andrea Yera. ¿Se ve entonces la presentación? Muchísimas gracias, doctora Andrea, por su excelente presentación. Continuamos. Doctor Franco. Ok, bueno, pedimos excusas a nuestro auditorio. Tenemos unos temas técnicos, pero podemos continuar con la doctora Denise Cavalcanti. Doctora Denise, muchas gracias. Hola, muchas gracias, Harvey. Muchas gracias al grupo que ha organizado este congreso y sobre todo a Harvey que me ha invitado para participar de este congreso. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces, como les dije, muchísimas gracias por la invitación para participar de esta mesa de discusiones sobre redes. Después de la presentación de la doctora Andrea, mi presentación va a ser muy simple, pero voy a tratar de mostrar para ustedes una posibilidad de trabajo conjunto con el tema displasias esqueléticas. Las displasias esqueléticas son un grupo de condiciones genéticas que afectan sobre todo el esqueleto y son condiciones mendelianas y en general estos fenotipos de displasia esquelética son producidos por genes que se expresan o actúan sobre todo en esta primera fase de organogénese, donde los condrócitos y los osteoblastos ya están formados y empieza a producir sus respectivos tejidos. La prevalencia de este grupo de condiciones son, en general, 3 a 10.000 por nacimiento. Pero esta prevalencia es una prevalencia que no engloba todas las displasias esqueléticas. En general, los estudios de prevalencia de displasias esqueléticas están basados en las displasias esqueléticas que se manifiestan en el periodo perinatal, o sea, que son posibles de hacer la sospecha diagnóstica en el prenatal y, o en el momento del nacimiento o en los primeros días de vida. Y este es apenas un grupo pequeño, cerca de 1/3 de las displasias esqueléticas conocidas tiene manifestación prenatal o perinatal. Por tanto, esta prevalencia es una prevalencia que no es todavía la prevalencia real de las displasias esqueléticas. Es un grupo muy heterogéneo, sea del punto de vista clínico que del punto de vista etiológico. Y el diagnóstico en general es un gran desafío porque en general parte por la evaluación de la radiografía y la interpretación de los hallazgos radiológicos no es una tarea muy simple de ser hecha. A partir del diagnóstico radiológico es que en general pasamos para los testes moleculares para el diagnóstico de estas condiciones. Entonces, lo que voy a tratar de mostrar en esta tarde para ustedes es la combinación del estudio de displasias esqueléticas utilizando herramientas accesibles a mucha gente con la cual podemos hablar de telemedicina.
Entonces, dijimos que las displasias esqueléticas son condiciones genéticas mendelianas, son displasias y por ser displasias, el envolvimiento de las mutaciones genéticas actúan en los tejidos, en el caso del tejido condroóseo. Estas displasias esqueléticas, en general, producen baja talla, en general una baja talla desproporcionada, y un grupo importante tiene una gravedad muy grande y un grupo todavía menor pueden ser considerados de displasias letales. Por lo tanto, las displasias esqueléticas contribuyen sobremanera para la morbidad y para la mortalidad infantil. Como el diagnóstico de las displasias es muy baseado en el análisis de la radiografía, acá nos tenemos un ejemplo típico de displasia, que es la condroplasia. Este es un fenotipo muy frecuente, pero es un fenotipo que el propio fenotipo clínico es posible de hacer el diagnóstico. En la mayoría de las displasias esqueléticas esto no acontece y nosotros necesitamos interpretar las radiografías. Y por lo tanto, la interacción con la telemedicina, teniendo en cuenta que por telemedicina nosotros podemos decir que es la manera de ayudar el diagnóstico, de tratar de hacer un diagnóstico o tratar de hacer cuidados médicos a distancia. Entonces, la telemedicina se aplica muy bien a la interpretación de las displasias esqueléticas. Para ejemplificar la parte radiológica sencilla para el diagnóstico, por ejemplo, en algunos casos de displasia esquelética, solamente una evaluación de la radiografía es posible definir el diagnóstico y es posible con esto hacer el consejo genético. Entonces, empezando con estas dos radiografías que pueden parecer muy similares, para quien conoce displasia esquelética, es muy fácil la diferencia entre estas dos displasias esqueléticas. Una muy frecuente, que es la displasia tanatofórica, al paso que esta acá es una displasia autosómica recesiva muy, muy rara, pero el pattern radiológico es suficiente para hacer el diagnóstico. Acá del otro lado, nos tenemos una radiografía de un niño de 2 años y que también tiene un padrón radiológico muy típico que uno ve acá en las rodillas y en la radiografía de las manos, uno puede hacer el diagnóstico radiológico. Entonces, con esta posibilidad de hacer diagnóstico evaluando las radiografías, nosotros creamos un website para auxilio diagnóstico de las displasias esqueléticas, baseado em um grupo com expertise em hacer diagnóstico em displasias esqueléticas. E tuvimos para isto o apoio financeiro de agência financiadora de pesquisa acá em Brasil, o CNPq. Este website começou a funcionar em 2013 e neste trabalho que foi publicado há mais ou menos um ano, nós apresentamos os dados preliminares de la atuação deste website. Em realidade, este artículo publicado respondeu a uma invitação da American Journal of Medical Genetics, a parte de seminários, que cobria artículos de Latinoamérica, e nós fomos invitados. Então, neste artículo, contamos lo que hacemos en displasias esqueléticas en Brasil, en Argentina con la doctora Virginia Fano y su equipo, y en Chile con Cecilia Mellado y su grupo. Entonces, es un resumen de la situación actual de las displasias esqueléticas en nuestros países. Y más recientemente, nosotros publicamos una cohorte de investigación de 114 casos de pacientes con displasias esqueléticas raras, y yo voy a mencionar al final de esta charla. Entonces, lo que voy a tratar de mostrar para ustedes ahora es las actividades de este website
dentro do período 2013, julho de 2020, onde tivemos 428 consultas en el website. El número de consultas aumentó durante los años. Vean que empezamos con 2 consultas por mes en 2013 y pasamos para una media de 6 consultas en el último periodo evaluado. Los últimos, después de julio de 2020, la media de consultas tiene sido 6 a 7 consultas por mes. ¿Y quién consulta este website? La mayor parte de las consultas son consultas que nos llegan de todas las regiones de Brasil, pero nosotros tenemos un 9-10% de consultas que vienen de países latinoamericanos, sobre todo Argentina y Paraguay acá, que aparece como los principales que nos han consultado. La mayoría de estas consultas son referentes a displasias esqueléticas o sospechas de displasias esqueléticas en niños. De estas consultas que involucran niños, nosotros tenemos recibido consultas de sospecha de displasias esqueléticas en recién natos vivos, en natimortos e também, às vezes, durante o embarazo, portanto, a sospecha quando é hecha no período fetal. A idade dos pacientes variou de 6 até 54 anos. Fíjense que, na idade adulta, alguns podem chegar sem diagnóstico específico de uma displasia esquelética. La mayor parte de las consultas a nuestro website parten de médicos genetistas y además de los médicos genetistas tenemos una grande parte de las consultas que vienen de pediatras o endocrinopediatras y también otras especialidades. Pero llamo la atención acá de las consultas, 8% de las consultas son de parentes de estas familias, sobre todo las madres y sobre todo las madres que están embarazadas y cuando reciben un diagnóstico de una sospecha de displasia esquelética, en general son muy mal asesoradas y no tienen idea de lo que sea una displasia esquelética, entonces son ellas que nos consultan. Con respecto a la información, al diagnóstico que hemos podido hacer de estas consultas, nosotros pudimos sugerir o confirmar un diagnóstico en la mayoría de los casos de las consultas. Vean acá, más de 70%. La mayor parte de estas consultas son de facto displasias esqueléticas, pero hemos tenido también consultas de pacientes que en realidad tienen malformaciones esqueléticas y no displasia, por lo tanto, disortosis. Y algunas veces, como 15% de las veces, en realidad se trata de síndromes malformativas o no se trata de ninguna displasia esquelética o de ninguna síndrome, es un diagnóstico inespecífico. Este número acá de consultas inconclusivas todavía es muy alto. ¿Y por qué estas consultas son inconclusivas? Acá se trata de información inadecuada cuando se hace la consulta. Por ejemplo, un médico que nos consulta por una displasia y nos manda radiografías de muy baja calidad o no nos manda radiografía, nos queda de mandar después y nosotros no tenemos datos suficientes para hacer una evaluación y proponer un diagnóstico. Yo creo que este número todavía alto de consultas inconclusivas tiene que ver con un proceso de educación, sobre todo de la clase médica, cuando se trata de displasias esqueléticas. El tipo de diagnóstico que hemos hecho
con los pacientes por los cuales hemos recibido las consultas. Vean que la mayor parte se trata de displasia esquelética del grupo FGFR3, las colagenopatías tipo 2, las osteogénesis imperfectas y las ciliopatías esqueléticas. Entre las del primer grupo, sobre todo, dudas en general sobre la condroplasia, que es una displasia de diagnóstico fácil. Entre las colagenopatías tenemos sobre todo la displasia espondiloepifisaria congénita y algunos casos de displasias letales como la condrogénesis tipo 2. Entre la osteogénesis imperfecta, la mayor parte de las consultas se trata de osteogénesis imperfecta forma muy grave o letal. Las ciliopatías, sobre todo, tenemos diagnóstico de las ciliopatías que son compatibles con la vida, la displasia de Jeune y la síndrome de Ellis-Van Creveld, como ustedes ven acá. Y en el grupo de displasias metafisarias, la mayor parte de los diagnósticos son de cartilage hair hypoplasia. Fíjense acá que nosotros tenemos otros grupos de displasias esqueléticas, que son las displasias más raras y de difícil diagnóstico. Por final, quiero les mostrar que las displasias, del punto de vista etiológico, con el website hemos podido hacer el diagnóstico molecular en la mayoría de los casos que no fue posible estudiar la parte molecular. Y acá muestro como ejemplo de nuestra actividad algunos tipos muy raros de displasias esqueléticas estudiados por nuestro grupo y que hemos hecho el diagnóstico molecular. Estos pacientes que hemos estudiado y en este trabajo que les hablé al principio del diagnóstico molecular de una cohorte de 114 casos, vean que tenemos una participación muy importante de pacientes que fueron coletados a partir de las consultas al website. Y otra vez, 9% de estos pacientes estudiados molecularmente son pacientes que vienen de otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, nosotros podemos decir que esta iniciativa de hacer diagnóstico usando telemedicina es una buena opción para el diagnóstico de condiciones que son negligenciadas y que son, en general, de difícil de diagnóstico. Y atende perfectamente a la propuesta de pesquisa, porque nosotros podemos seleccionar fenotipos raros. Como segunda conclusión que yo quería mencionar acá importante es el grupo grande todavía de consultas inconclusivas por falta de material para hacer una perfecta evaluación. Acá termino mi presentación agradeciendo sobre todo a las agencias de fomento brasileñas que nos proporcionaron la pesquisa, mi grupo de pesquisa, sobre todo gente que trabaja con el diagnóstico molecular y todos los médicos que nos han enviado pacientes para consultas en el site, subrayando acá los colegas de Latinoamérica. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias. Entonces, ya me presenté. Muchas gracias, doctor Franco. Quería preguntarle, en el máster me han reportado caídas de imagen en Chile y Uruguay. No sé si pudiésemos hacer algo. Gracias, doctor Franco, nuevamente. Proseguimos con la presentación del doctor Roberto. Olá, mi nombre es Roberto Giuliani y me gustaría de agradecer mucho a Harvey y a los otros organizadores de ELAG por esta invitación. Es un gusto estar aquí en este simposio. Voy a compartir mi presentación. Un minuto.
Aquí está. Voy a poner en modo de presentación. Sí, ahí me invitaron a hablar de avances desde Latinoamérica en errores innatos del metabolismo, pero en el contexto de redes colaborativas en investigación para la genética humana y médica. Así que voy a compartir mi experiencia con estas redes colaborativas. Y aquí, empezando, aquí están mis conflictos de interés. Y vamos a hablar un poco de los errores innatos del metabolismo. Es un gran complejo de reacciones químicas que ocurre en el organismo y se presume que tengan como que 10.000 pasos metabólicos, serían como que 10.000 enzimas y 10.000 genes, por lo menos, involucrados. Isso seria 10.000 errores innatos del metabolismo. En fato, tenemos enfermedades genéticas 6.000, un poco más, y de esas como que 10% son considerados errores innatos del metabolismo. Así que hoy son como que 600 errores bien conocidos, talvez un poco más en este momento. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con estos errores del metabolismo? Bueno, los errores del metabolismo es como nos dan una idea de lo que sucede en nuestro metabolismo normal. Por ejemplo, cuando se sale con un auto a viajar y ese auto tiene un problema, si encontramos el problema, sabemos para qué serve aquele repuesto que está en el auto. Así que esto es que ocurre. Los errores innatos son problemas que cuando estudiamos e identificamos, sabemos para que serve aquele passo metabólico. Então, nos dá uma ideia do metabolismo humano normal. Assim, e aí temos um mapa um pouco mais claro, como este mapa do metrô de Tóquio, que é bastante complicado, pero é mais simples que aquele outro que ele mostra, já identificando pontos e aí, por aí já começamos a conhecer um pouco mais o metabolismo. E o metabolismo tem várias partes, como os aminoácidos, os ácidos orgânicos, a oxidação de ácidos grasos, os carboidratos, o metabolismo da mitocôndria, do lisosoma, do peroxisoma e outros. Assim que há muitas partes no metabolismo. E sim que os problemas é um grande número de errores innatos, podem involucrar qualquer parte do metabolismo, são clinicamente heterogêneos, não existem apresentações óbvias que nos apontem para uma determinada enfermidade, e os signos precoces são os mais tempranos, usualmente não são específicos para nos apontar a um diagnóstico. Assim como investigar um erro innato do metabolismo. Isto é algo que vou tentar mostrar nos próximos minutos. Há três maneiras de se acercar de errores innatos do metabolismo. Uma é uma investigação basada em la sospecha clínica, que é o que vamos ver agora. Outra são os rastreos em grupos de risco, por exemplo, niños com deficiência intelectual, niños com talla baja, assim e outros com sordera e assim hay un grupo. Y otro hay, bueno, vamos a hacer el rastreo en todos. Es como el rastreo neonatal, en que no se selecciona los que vamos a... Pero ahí, aquí nesta presentación voy a me concentrar en la investigación en pacientes basada en la sospecha clínica. Cuando se sospecha de un error innato, voy a dar algunos ejemplos. Cuando se tiene una consanguinidad en la pareja y otros casos en la familia, cuando hay muerte temprana o então una deficiencia intelectual en la familia sin una causa identificada, em episódios de hipoglicemia, acidose metabólica ou alcalose, problemas de equilíbrio hidroeletrolítico, encefalopatia que não tem uma explicação clara,
regressão neurológica muito importante, ou de deficiência intelectual com convulsões ou não. Problemas alimentares, como vômitos, dificuldades alimentares, icterícia, colestase, hepatomegalia ou esplenomegalia também pode ser, deficiência de crescimento ou anormalidades esqueléticas, e também ninhos que já foram muitas vezes ao hospital sem que ter uma causa muito definida. E como investigar os erros inatos nesses pacientes que têm essas sospechas? Vamos tentar organizar isso. Há 3 grupos principais e cada um nós teremos como uma maneira de investigar. Um grupo é as enfermidades que causam intoxicação, quando se acumula algo, um produto que é tóxico ao organismo. O outro é as enfermidades que envolvem o metabolismo da energia, falta energia ao paciente. E o terceiro, enfermidades que envolvem o atesouramento de moléculas complexas. Se dividimos nesses 3 grupos, se torna mais fácil de fazer a investigação. Por exemplo, em las enfermidades em que há intoxicação, e aqui neste mapa temos o gen que codifica, gen que codifica uma proteína, e essa proteína pode ser uma enzima que converte um substrato em um produto. Se o gen tem um problema, a proteína tem um problema, o substrato não é convertido no produto, o substrato, então, aumenta seus níveis no organismo e pode causar intoxicação. Enfermidades que causam intoxicação, primeiro precisamos saber o que está causando a intoxicação. Generalmente são moléculas pequenas, como aminoácidos, ácidos orgânicos, amônia, açúcares, metais, e podem levar, então, a enfermidades dos metabolismos respectivos de aminoácidos, ácidos orgânicos, ciclo de ureia, problemas como intolerância a açúcares ou intoxicação com metais. Usualmente é uma intoxicação aguda, mas os sintomas podem ser intermitentes, podem variar um pouco, pero podem ser crônicos com agudizações também. E um período livre de sintomas pode ocorrer. São características desse grupo de enfermidades. O que o médico deve estar, o profissional de saúde deve estar atento. Letargia, pobre aceitação da dieta, vômitos, padrão de respiração que não é normal, hipotonia, as convulsões e na deterioração neurológica rápida, é algo que chama a atenção. E quando o médico mira e diz esse ninho não está bem. Um exemplo é a fenilketonúria, que é a enfermidade que é muito conhecida porque está incluída no teste de rastreio neonatal. Este ninho nasce normal e depois de vai tendo problemas neurológicos progressivos e pode ter uma enfermidade de deficiência intelectual muito grave se não é tratado. É uma intoxicação com fenilalanina e seus derivados, e isso causa esse problema. A fenilalanina normalmente se vai convertir a tirosina, se há um bloqueio nela em cima, há um acúmulo de fenilalanina e todos os derivados, e isso dá uma intoxicação, principalmente ao sistema nervoso. Outro tipo de intoxicação é a enfermidade de jarabe de arce, assim que o ninho nasce normal, mas depois de poucos dias inicia com letargia, sucção pobre, hipotonia, movimentos hipertônicos em extremidades, pode ir a coma, a edema cerebral, e a urina tem um olor ao jarabe de arce. Isso se deve a um bloqueio do metabolismo e se acumulam os 3 ácidos orgânicos e 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina, e isso causa a intoxicação do organismo. Vamos a passar ao outro grupo, o grupo de enfermidades que envolve o metabolismo de energia. E aí temos o problema que não há suficiente energia, assim, o problema é o produto. E há enfermidades que envolvem o metabolismo de energia, e aí precisamos ver o que está acumulando. Não está acumulando nada, na verdade, o que ocorre nesse caso é uma falta
de energía. Y las condiciones que pueden ocurrir son las acidemias lácticas, las glucogenoses, las oxidaciones de los ácidos grasos, las enfermedades mitocondriales y algunos signos y síntomas que deben estar presentes, la deficiencia de crecimiento, así que es una dificultad de crecimiento, el aumento del ácido láctico, hipotonia, la miopatía, cardiomiopatía puede acontecer, hipoglucemia y la muerte súbita también, algo que puede ocurrir en estos pacientes. Si pegamos la hipoglicemia, tenemos así enfermedades endócrinas como el hiperinsulinismo, enfermedades de la oxidación de ácidos grasos, deficiencia de frutose 1,6-difosfatasa, la glucogenose del tipo 1, las enfermedades de la cadena respiratoria y las acidemias orgánicas, la intolerancia hereditaria a frutose. Así que nombré varias, voy a pegar un tipo que es la glucogenoses, y las glucogenoses son enfermedades hereditarias que afectan el metabolismo del glucógeno. O glucógeno é um polímero de glucose que é armazenado principalmente no fígado e no músculo, e é a principal maneira de armazenar energia em nosso corpo e responsável por manter os níveis de glucose quando estamos em ayuno. E assim, aqui paciente com glucogenose, com uma hepatomegalia importante, hipoglicemia, tem uma deficiência de crescimento, a hepatomegalia, a acidose láctica, a hipoglicemia, fraqueza do músculo, irritabilidade e déficit de energia. Tem também compensações metabólicas que levam ao aumento de triglicérides, colesterol e ácido úrico. Usualmente se apresenta muito temprano, como que 6 meses de idade. E há as enfermedades mitocondriais, a mitocôndria é nossa usina de energia, e muitas condições com expressão clínica heterogênea são caracterizadas por disfunção na produção de energia. Isso é essencial para o cérebro, para o músculo, para o coração. São órgãos que consumem muita energia. E assim que as enfermedades mitocondriais geralmente afetam múltiplos sistemas. Podem ver aqui no problema do ojo, não se consegue abrir bem os olhos, há problemas também em imagem que se vê no cérebro, né? Assim que há múltiplas manifestações. E são enfermedades difíceis de se diagnosticar, porque podem ter qualquer sintoma, afetar qualquer órgão, surgir a qualquer tempo e podem progredir de uma maneira irregular e têm mecanismos de herança que podem ser mitocondriais, maternos, podem ser nucleares, como a herança mendeliana. E o último grupo que vou abordar são as enfermedades que envolvem as moléculas complexas, o atesouramento das moléculas complexas, e também um problema de acúmulo de substrato, mas aí não é um produto tóxico, e sim algo que vai se acumulando e por problemas mecânicos e problemas também de disrupção do metabolismo vão trazendo manifestações. Coisas que deve estar atento: a visceromegalia, a regressão neurológica, restrição de articulações, anormalidades esqueléticas, anormalidades oculares, anormalidade de neuroimagem. E assim que exemplo clássico das enfermedades de atesouramento são as mucopolissacaridoses, e podemos dizer que há 3 fenotipos principais. São 7 tipos, 11 deficiências enzimáticas, mas podemos classificar clinicamente em 3 tipos, 3 fenotipos. O fenotipo visceral, como a esplenomegalia, a restrição articular, e esquelético, como a displasia esquelética, podem ter compromisso neurológico, o tipo 1, 2, 6 e 7. O segundo fenotipo é principalmente neurodegenerativo, uma enfermidade que tem pouco
comprometimento físico, pero mucho comprometimento neurológico. Es la MPS 3. Y ahí hay 4 tipos, A, B, C y D. Y el tercer fenotipo es que lo que no tiene problema neurológico, poco problema somático, pero mucho problema esquelético, y es la MPS 4, el morquio, MPS 4A y 4B. ¿Cómo hacemos la investigación? Tenemos que investigar los glucosaminoglicanos, los mucopolisacárides en la orina, y por ahí hacer, por ejemplo, una electroforesis de glucosaminoglicanos, se ven los distintos tipos, dermatosulfato, hepatosulfato, keratosulfato, y por ahí se identifica el tipo, pero el tipo mesmo se identifica cuando se hace la análise enzimática y se identifica la enzima específica que está deficiente. Por ejemplo, aí vamos a medir a atividade da alfa-iduronidasa, e aí usamos um substrato radioativo. Quando se a enzima está presente, se rompe a ligação e se libera um produto fluorescente que vai ser medido no fluorímetro, e aí se está elevado é normal, se está baixo é deficiente, e é um método que se pode fazer em todas as 11 enzimas involucradas em las mucopolissacaridoses. E hoje, normalmente, depois que se hace o diagnóstico bioquímico, se hace a sequenciação do gene correspondente e se identifica as mutações que condicionam aquela situação. Bueno, pero isso, ter todo esse arsenal de técnicas é difícil, né? E por isso há retraso diagnóstico. Essa é uma das razões que há retraso diagnóstico. E hicimos estudo em Brasil para ver quanto tempo leva em mucopolissacaridoses, para ter exemplo, desde os sintomas até o diagnóstico. E concluímos que o diagnóstico se dava em torno de 76 meses, ou 6,3 anos, e os sintomas apareciam aos 19 meses, em promédio, 1,6 anos. Assim que havia retraso de quase 5 anos no diagnóstico, de los síntomas ao diagnóstico. Isso é algo que, para enfermedades que têm terapia, e têm terapia específica, cambia completamente a sua história natural, isso é realmente algo preocupante. Isso se dá por falta de informação, o que poucos médicos conhecem essas enfermidades, e também por falta de recursos diagnósticos. E por aí, na parte de recursos diagnósticos, podemos fazer algumas intervenções. E o que se passa é que nosso centro é centro de expertise em errores inatos do metabolismo. Temos a maioria das técnicas de diagnóstico que mencionei hasta agora. Isto é o serviço que temos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é centro colaborador da Organização Mundial da Saúde. E assim que resolvemos, temos que fazer algo para melhorar essa questão do diagnóstico. E aí, em 2001, 20 anos atrás, começamos serviço de informações em errores inatos do metabolismo, o CIEM. Disponibilizamos uma linha telefônica gratuita para profissionais de saúde de todo o país, e podem chamar e discutir o caso, e podemos dar sugerências sobre que exames fazer, que material coletar, onde enviar as muestras. Assim que hacemos esse tipo de suporte para casos desse tipo. Há pouco fizemos survey, já tínhamos quase 3.000 casos registrados e número de diagnósticos de mais ou menos 10% conseguimos chegar a diagnóstico de erro inato do metabolismo, que é interessante, são casos que não têm diagnóstico, e com o suporte da ciência se faz uma investigação e se chega a diagnóstico. Pero havia problema que surgiu depois que começamos o CIEM, que recomendávamos para fazer investigações, pero como realizar a investigação recomendada pelo CIEM e necessária para o diagnóstico de errores inatos, com poucos laboratórios, com dificuldades de pagar os exames, assim que era uma dificuldade. Dávamos a informação, orientávamos o caso, mas não se podia progredir em la avaliação do paciente. E aí decidimos dar segundo passo,
e porque teníamos um laboratório que podia ser muitos exames, como este, exames como análise de aminoácidos e ácidos orgânicos, eletroforeses de glicosaminoglicanos, análises genética moleculares, e recebíamos de uma maneira desordenada muitas muestras de todo o país. Isso, e chegavam a Porto Alegre, todos os dias chegavam cajas e cajas de muestras. E assim que decidimos, vamos fazer algo mais organizado. E aí criamos, em 2004, começando por las mucopolissacaridosas, onde temos um interesse especial, a Red MPS Brasil. Esta rede, então, é um trabalho colaborativo entre serviços brasileiros que trabalham com pacientes com suspeita ou diagnóstico de mucopolissacaridose em todas as regiões do Brasil. Assim que criamos uma linha telefônica gratuita, um fax, na época, um fax, e-mail, hoje temos um WhatsApp e um sítio de internet onde se pode aceder a uma série de informações. Pero o principal, e temos conseguimos um suporte da Agência de Investigação de Brasil, CNPq, para começar esse trabalho. E com então, basicamente, o que hacíamos era um suporte diagnóstico, assim que o médico local, em qualquer parte do Brasil, recebia uma consulta, uma suspeita de mucopolissacaridose, coletava sangue e urina, enviava para nosso laboratório, teríamos suporte, inclusive, para as despesas de transporte das muestras. Chegavam as muestras, aí ia ao laboratório, e depois nos pedíamos o resultado que volvia ao médico, que então comunicava à família. Este é o sistema de funcionamento da rede MPS e alguns resultados interessantes. Por exemplo, a taxa de diagnósticos se tornou o doble depois que começamos a rede MPS Brasil. Antes de começar, eram 4 casos de mucopolissacaridose a cada mês que diagnosticamos, e depois quase 8 em promédio a cada mês depois. E não são pacientes que os inventamos, sim, pacientes que existiam, mas não estavam sendo diagnosticados. Pero será que o tempo ao diagnóstico, conseguimos baixar a idade ao diagnóstico? Isso também nos perguntamos e fomos fazer um survey desses casos e vimos que em 2003 a idade média ao diagnóstico era 12 anos. Em 2008, 9 anos. Em 2013, a rede começou em 2004. Assim, em 2008, 9 anos. Em 2013, 8,9 anos, praticamente igual, mas em 2018, 6 anos. Assim que se reduziu progressivamente a idade ao diagnóstico. Penso que isso é muito positivo, essa tendência média de redução de idade ao diagnóstico. E por que é importante fazer o diagnóstico mais temprano? Porque melhora o prognóstico do paciente. Vou mostrar um exemplo, um caso, são dois irmãos, a mais vieja começou o tratamento mucopolissacaridose tipo 6 com 3 anos e meio. E mirem a coluna, a espinha dorsal da paciente, da esquerda, no slide. E o niño que foi diagnosticado com 8 semanas, começou muito temprano o diagnóstico, com 3 anos, o tratamento, com 3 anos e meio, tinha uma espinha muito melhor. Assim que é importante fazer o diagnóstico e o tratamento mais precoce. E melhora também a sobrevida dos pacientes, o tratamento. Vejam que com os pacientes tratados com MPS6 em azul, vivem mais que os pacientes não tratados. Isso, então, tem um impacto importante, né? Foi o primeiro trabalho que mostrou o aumento da sobrevida de pacientes com a terapia de reemplaço enzimático, em casos de enfermidade lisosomal de depósito. E aí pensamos, bueno, se está funcionando também para MPS, por que não expandir para outros errores inatos do metabolismo? Assim que em 2006 criamos a rede errores inatos do metabolismo. É a mesma organização da rede MPS, pero mais amplo em termos de testes, e como não podíamos abarcar todo em Brasil, limitamos a los serviços que operavam no sistema de saúde pública
e teríamos que limitar um número de requisições por mês em cada serviço para poder, assim que cada um prioriza seus casos mais importantes. Pero isso foi um avanço. Começamos a disponibilizar a espectrometria de massas em tandem para perfil, por exemplo, perfil de acilcarnidinas, e também a focalização elétrica de transferrina para CDR e muitos outros testes que têm sido muito úteis em Brasil. E aí tinha um grupo de enfermidades que tinham uma técnica de análise distinta, que era a enfermidade Niemann-Pick tipo C. Os pacientes com suspeita de Niemann-Pick tipo C teriam que fazer uma biópsia de piel e aí fazer um cultivo de fibroblastos para fazer o teste de tinção de Filipin, completamente distinto de los outros testes para errores inatos. Assim que criamos uma rede especial para este grupo de pacientes, a rede NPC Brasil. Também hacemos estudos em sangue e em sequenciação também, assim que, pero tem um tratamento um pouco distinto. E mais recentemente, então, em 2009 criamos a rede NPC, em 2012 criamos a rede Lisosomales, a LSD Brasil Network. Assim que isso se deve a um número crescente de requisições de outras enfermidades lisossomales que não a MPS, não a MPC. Olá, meu nome é progressivamente a edad ao diagnóstico. Penso que isso é muito positivo, essa tendência média de redução de edad ao diagnóstico. E por que é importante fazer o diagnóstico mais temprano? Porque melhora o prognóstico do paciente. Vou mostrar um exemplo, um caso. São dois hermanos. A mais vieja começou o tratamento em mucopolissacaridose tipo 6 com 3 anos e meio. E mirem a coluna, a espinha dorsal da paciente, de la izquierda no slide. E o niño que foi diagnosticado com 8 semanas, começou muito temprano o diagnóstico, com 3 anos, o tratamento, com 3 anos e meio, tinha uma espinha muito melhor. Assim que é importante fazer o diagnóstico e o tratamento mais precoce. E melhora também a sobrevida dos pacientes, o tratamento. E vejam que com os pacientes tratados com MPS 6 em azul, vivem mais que os pacientes não tratados. Isso, então, tem um impacto importante, né? Foi o primeiro trabalho que mostrou o aumento da sobrevida de pacientes com a terapia de reemplazo enzimático, em casos de enfermidade lisossomal de depósito. E aí pensamos, bueno, se está funcionando também para MPS, por que não expandir para outros errores? Nós expedimos, existiam, mas não estavam sendo diagnosticados. Pero será que isso, então, tem um impacto importante, né? Foi o primeiro trabalho que mostrou o aumento da sobrevida de pacientes com a terapia de reemplazo enzimático, em casos de enfermidade lisossomal de depósito. E aí pensamos, bueno, se está funcionando também para MPS, por que não expandir para outros errores inatos do metabolismo? Assim que em 2006 criamos a rede Errores Inatos do Metabolismo. É a mesma organização da rede MPS, pero mais amplo em termos de testes, e como não podíamos abarcar todo em Brasil, limitamos a los serviços que operavam no sistema de saúde pública e teríamos que limitar um número de requisições por mês em cada serviço para poder, assim que cada prioriza seus casos mais importantes. Pero isso foi um avanço.
Começamos a disponibilizar a espectrometria de massas em tandem para perfil, por exemplo, perfil de acilcarnidinas e também a focalização elétrica de transferrina para CDR e muitos outros testes que têm sido muito úteis em Brasil. E aí tinha um grupo de enfermidades que tinham a técnica de análise distinta, que era a enfermidade Niemann-Pick tipo C. Os pacientes com suspeita de Niemann-Pick tipo C teriam que fazer uma biópsia de pele e aí fazer um cultivo de fibroblastos para fazer o teste de tinção de Filipin, completamente distinto dos outros testes para errores inatos. Assim que criamos uma rede especial para este grupo de pacientes, a rede NPC Brasil. Também hacemos estudos em sangue, em sequenciação também, assim que, pero tem um tratamento um pouco distinto. E mais recentemente, então, em 2009, criamos a rede NPC. Em 2012, criamos a rede Lisosomales, a LSD Brasil Network. Assim que isso se deve a um número crescente de requisições de outras enfermidades lisosomales que não a MPS, não a NPC, e decidimos que iríamos abarcar também essas áreas e estamos fazendo um uso crescente de los biomarcadores para screening e diagnóstico, como os liso-GB3, liso-GB1, liso-5-mielina, liso-5-mielina 509, muitos outros estamos disponibilizando. Essas análises elas são disponibilizadas sem custos para os que requisitam e nós outros buscamos fundos para manter essa rede junto a patrocinadores, a sponsors públicos e também sponsors privados, como algumas casas farmacêuticas. Bueno, e o importante é que temos muitos diagnósticos que fizemos com esta sistemática. Só em los somales, sem contar os outros errores inatos de metabolismo, identificamos mais de 3.500 pacientes, sendo 1.700 mucopolissacaridoses, 800 pacientes de Gaucher, 250 de deficiência de 5-mielinasa ácida, na Niemann-Pick tipo A e B, 200 casos de RM2, gangliosidoses, 180 de RM1, 175 de leucodistrofia metacromática, 120 de Fabry e 120 de Niemann-Pick C e muitos outros. E temos uma publicação a cada 3 meses, contando das coisas das redes, chamamos ele Caiu na Rede. E uma coisa que criamos mais recentemente é esse programa chamado Alogenética. Alogenética é um programa que se dirige não aos profissionais mais involucrados com errores inatos, sim profissionais de atenção básica à saúde, que estão lá na ponta do sistema e que podem, se forem treinados, detectar precocemente casos e referir rapidamente a centros de referência. E essa é a última novidade associada a esse programa de redes. E também temos um programa internacional também de atender requisições de outros países, e vocês vão ver que nesta figura são mais de 300 diagnosticados, as requisições são muitas mais. E a maioria são de Latinoamérica, Chile, México, Colômbia, Peru, Argentina, Bolívia, Nicarágua, Cuba, e há muitos de Oriente Médio também, mas a maioria de América Latina. Pero isso me leva a uma situação que eu penso que é importante de colocar aqui, a necessidade de aumentar a cooperação em América Latina. Temos centros de excelência em vários países, e alguns países têm mais de um centro, pero não estão operando em rede. E lá, em los errores inatos, né, nós temos esses centros em si, e é impossível que cada serviço cobra todas as técnicas, né? Um se especializa mais num tipo, outro mais em outro. Assim que uma integração seria muito desejável para
se dar uma mejor atenção em la região latino-americana. E penso que a construção de uma rede latino-americana de serviços de referência seria algo que deveríamos priorizar em nossa atividade. Assim que isto que queria comentar, só para terminar, falando em errores inatos, falar deste journal, o Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening, a revista oficial da Sociedade Latino-Americana de Errores Inatos de Metabolismo e Pesquisa Neonatal. É online, acesso aberto, revisada por pares, e podem submeter seus manuscritos. Tem uma taxa de publicação que é muito menor que a que têm as revistas do hemisfério norte, e se há problemas também se consegue um subsídio para a taxa. Assim que convido a todos a submeter seus papers nesta revista e agradeço a atenção. Y así que... Bueno, perfecto. Muchísimas gracias al doctor Roberto Giuliani por su presentación. Vamos a iniciar una ronda corta de preguntas. Primero que todo, excusándonos porque nos pasamos un poquito del tiempo, pero las charlas han sido muy interesantes. La primera pregunta para la doctora Andrea Ayera. ¿Los perfiles de expresión en pacientes latinoamericanas son diferentes a caucásicas europeas o americanas? ¿Y cómo se comportan estos perfiles interpoblacionalmente dentro de Latinoamérica? ¿Qué tal? Gracias por la pregunta. Por los datos que nosotros pudimos mostrar, sobre todo a nivel de los procesos relevantes tipo driver de los tumores, no hay diferencias apreciables entre lo que está descrito para caucásicos y lo que está descrito para nuestra cohorte completa. En el caso de nuestra cohorte completa, lo que mostré yo en mi presentación es la comparación con TCGA, pero está en marcha otro tipo de comparaciones, así como las diferencias entre subtipos que puede haber entre países. Lo que pasa es que aquí también tenemos que tener en cuenta que la ancestría es un factor confundidor o viceversa, el país es un factor confundidor. En nuestros resultados preliminares no vemos algo que sea destacable como diferencias entre los perfiles de expresión de los países. Pero eso todavía está en estudio. Bueno, doctora, perfecto. Muchas gracias. Para la doctora Denise, la frecuencia de displasias es alta en una de las regiones de Brasil. Me parece que es en la número 55. ¿Podría indicarnos cuál es el motivo? En realidad no tenemos datos de una frecuencia aumentada, sino tenemos datos de clusters. Por ejemplo, mi grupo ha estudiado un cluster en la provincia de Ceará. Nosotros hemos identificado un cluster de picnodisartosis. Entonces, fíjese que la prevalencia de picnodisartosis en el mundo es de un caso a cada un millón y medio de personas. Y nosotros hemos encontrado más de 20 familias solamente en una pequeña región de Brasil. Estudiamos genotipando estas familias y encontramos una variación de 5 mutaciones distintas y una de ellas con un efecto fundador. Entonces, no tenemos datos de aumento de displasias de una manera general, sino de clúster de displasias en algunas regiones. Un otro clúster hemos identificado una displasia letal en el estadio, en la provincia de Alagoas. Entonces, en general, esto se da por casamentos consanguíneos, o sea, endocruzamiento produciendo un aumento de algunas displasias raras. Muchas gracias, doctora Denise. Para el doctor Franco, ¿se podrá implementar fácilmente el tamizaje de errores innatos de la inmunidad en Latinoamérica? Bueno, es una pregunta difícil porque en muchos aspectos depende también de la parte económica y logística. Nosotros iniciamos
hace unos 4 años un programa piloto en Medellín, que es una ciudad de más o menos 2,5 millones de habitantes y pues los hospitales primero no estaban muy dispuestos a colaborar en un principio, así que toda la parte de la tamización y la consecución de los consentimientos informados tenía que ser por el estudiante y esto resultó en que no pudimos tamizar ni la mitad de los pacientes que habíamos propuesto originalmente y tampoco recibimos mucho eco del gobierno en ese sentido y eso lo sabes vos porque aquí en Colombia ha sido muy difícil poder implantar la tamización neonatal. Y creo que esos dos aspectos, tanto el logístico como el financiero, siguen precluyendo la posibilidad de instaurar cualquier programa de tamización neonatal. Sin embargo, tengo que decirlo lamentablemente que Colombia está en la cola detrás de muchos países en Latinoamérica en ese sentido y es muy vergonzoso decirlo, pero es así. Yo sé que en otros países la logística ya ha mejorado bastante y como lo comenté en la presentación, Brasil es el primero en empezar a hacer este programa de tamización de linfopenias congénitas, pero estos errores innatos de la inmunidad específicamente se ajustan perfectamente a un programa de tamización neonatal porque tienen prueba de tamización, tienen prueba de confirmación rápida y obviamente la corrección del problema es un trasplante, es una corrección definitiva que también obviamente para muchas instituciones representa un problema potencial porque dicen que no pueden pagar el trasplante. Doctor, muchísimas gracias, doctor Franco. En 30 segundos a cada uno de ustedes que han sido modelos exitosos de redes colaborativas en investigación, ¿qué aporte les quisieran dar ustedes a estas redes y a estos nodos que están en maduración y están ávidos de seguir trabajando en Latinoamérica? Empecemos con la doctora Yera. Bueno, si entendí bien tu pregunta, es ¿cómo seguiríamos o qué le agregaríamos a estas redes? ¿Cuál sería su visión de un consejo para los nodos y redes que están formando? Bueno, el consejo es seguir trabajando en la estandarización, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este momento nosotros podríamos hacer un pulso de seguimiento nuevo para las pacientes reclutadas, pero los grupos de trabajo dentro de los hospitales que se formaron en el 2009 ya cambiaron, ya hay gente retirada y gente nueva que no conoce el estudio. Entonces, eso es un desafío para las redes que requieren seguimientos a largo plazo y eso es lo que yo digo que tendríamos que encarar con más acción para poder seguir adelante con estas redes. Excelente consejo, doctora. Muchas gracias. Doctora Denise. En realidad nosotros acá en la presentación quedó muy claro que no tenemos una red como los dos compañeros que me precedieron, pero es nuestra intención armar una red latinoamericana. En este momento estamos en discusión con un grupo de colegas genetistas y pediatras que trabajan con displasias esqueléticas. Ya hemos hecho una primera reunión en septiembre y estamos preparando un simposio ahora para diciembre. Este simposio tratará de juntar personas que están involucradas con el diagnóstico y la pesquisa de displasia esquelética para crear de facto una red latinoamericana, un grupo latinoamericano. Un otro simposio vamos a organizar en el inicio de 2022, también para preparar para la reunión de la Sociedad Internacional de Displasia Esquelética que va a se dar en Chile en agosto del próximo año. Entonces, esto es el desafío de nosotros que estamos interesados en displasias esqueléticas, es tratar de construir una red latinoamericana de displasias esqueléticas. Entonces, aprovecho esta oportunidad para decir a los que nos escuchan que, por favor, los que tienen interés en displasias esqueléticas, por favor, nos contacten, que estamos tratando de armar una red en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Denise. Doctor Franco. Bueno, dos consejos. El primero es que hay que buscar dolientes, porque esto en términos de enfermedades raras, pues que para otras cosas no es tan relevante, requiere identificar personas que realmente estén apasionadas por lo que se hace. Y para mí ha sido una experiencia de vida el poder persistir hasta el punto de casi desistir
del cansancio, pero lograr que finalmente las cosas se den. Y creo que todos los que hemos trabajado en la CID sabemos que ese ha sido el puntal para desarrollar una red y para mantenerla. El segundo es que hay que hacer relevo generacional y hay que buscar cómo hacerlo. Y las escuelas de verano, que muchas veces patrocina la industria farmacéutica y las sociedades, son un gran apoyo porque permiten una interacción muy personalizada entre los profesores o los adultos, digamos los que ya llevamos un tiempo recorriendo ese camino, con los jóvenes que están empezando a manifestar su interés. Y eso permite que no solamente podamos crear un puente con nosotros y ellos, sino que además entre ellos se conozcan y así fomenten entre ellos el desarrollo de las redes. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Franco. Un saludo muy especial a la presidencia de ALAG que nos permitió interactuar en este simposio por intermedio de RELAG. A los simposistas también muy agradecidos y pues damos por finalizado este simposio. Que pasen un feliz resto de tarde y de fin de semana. Muchas gracias. Chao. Muy amables. Chao.